Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, profe. La señora. compañera Joana me escribió que era que tiene un asunto del trabajo, entonces que llega en media horita. Por favor, la disculpas por no estar a la hora. Bueno, señora monitora, ¿qué grupo inicia la exposición? El grupo número 1 es el de Historia de las Relaciones Internacionales. Y está compuesto por... Luz Eidi, Giraldo Roa, Diana Carolina Muñoz Gallego, Yurleidi Martín, Motato. ¿Cuatro? 3. No, profe, somos tres. Ah, Pero bueno, en realidad dos porque la compañera Diana Carolina, ella canceló semestre. ah, Y la otra niña, Yurley, pues escribió por el grupo que tiene problemas de energía y no se puede conectar. Entonces, Diana, ¿no? No, ella canceló semestre, ella no sigue viendo la asignatura. Bueno. Profe, señora. mira que acá hay un chico nuevo, entonces yo lo agregué al grupo de la que estaba sola. Sí, sí. Sí, Igual ya van dos. hay ¿Ah? varios compañeros suyos que también me escribieron que no tenían grupo. Entonces me A mí imagino no que me han ahorita... escrito. Señora, A mí no me han escrito. ¿cuánto le escribieron a usted? No, solo uno. Ah, ve tan raro. Bueno, igual ahorita acá, pues. Me imagino que ahorita entrarán a la tutoría Bueno. y miramos. Profe, los cuestionarios sí nos da tiempo. Sí, sí, claro. Sí. Les voy a dar el tiempo de todo hasta la séptima tutoría. Bueno, gracias. Uy, gracias, profe. De todo, todo hasta la séptima tutoría. Para que quede solamente la octava para fácil de calificar para mí. Y de hacerlos para nosotros. Claro, claro, todo equitativamente. O sea que hoy expone una sola niña. Lo más probable es que sí, profe. Sí, de pronto sí. Hmm. Profe, es que el tema de la energía ha estado molestando harto. Sí, por ahí me he dado cuenta también.
Y más parte del cielo no ayuda, porque en algunas partes está lloviendo, en otras no. Por lo menos yo estoy en Puerto Concordia y la energía ha estado bien y se va, bien y se va, entonces no sé en qué momento. Bueno, pues. Bueno, vemos 15. ¿Está algún integrante del primer grupo? Yo, Buenas noches, profe. Buenas noches. Es que no sé si tengo audio. Señora. No, las 6:40. El primer grupo, porfa. ¿Hay alguien del primer sí, grupo? profe, aquí estoy. Ah, usted me dirá, señorita, qué hacemos, porque usted prácticamente está sola. Sí, señor. Pues no sé, profe. No sé si de pronto la compañera se demore un poquito en conectarse. No sé. O si quiere, pues expongo yo sola. La decisión es suya. Pues, La decisión es suya y entonces la nota sería solo suya. pues por mí no hay problema. De una salgo de eso. Ustedes son los que mandan, ustedes dirán. Sí. Exacto. Yo expongo, profe. Ah, bueno, pues. Entonces, por favor, todos pendientes. Que acordamos que iba la socialización muy activa, que iban a intervenir, entonces espero eso. ¿Listo, profe? Voy a esperar. Creo que ya. ¿Y miran? Sí, señor. Listo. Señorita, la clase es suya. Bueno. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luz Eidy Giraldo, estudiante del programa de Administración de Negocios. Pues la otra compañera no se pudo conectar, como ya lo veníamos diciendo, pero pues ella me colaboró en todo el proceso de la elaboración de la actividad. Nuestro tema de exposición, la historia de las relaciones internacionales, y pues no podemos iniciar a hablar de ellas sin saber como tal qué es en sí las relaciones internacionales. Dice que es el estudio que trata los asuntos extranjeros y las grandes cuestiones del sistema internacional en todo lo referente a los aspectos políticos, económicos y jurídicos. Básicamente también estudia la complejidad como de las interacciones internacionales, y el objetivo principal de esto es el estudio como tal de las sociedades internacionales. Estas relaciones internacionales constan como de dos pilares fundamentales, que es la cooperación internacional, que es la relación es básicamente como de amistad y trabajo colaborativo, por decirlo así.
y el derecho internacional que es el que fija las reglas jurídicas sobre dichos temas. Bueno, entrando ya como tal en lo que tiene que ver con la historia de las relaciones, no puedo decir, bueno, puedo prácticamente decir que está centrada en las interacciones de los diferentes actores del sistema internacional. Se han establecido entre ellos todo lo que tiene que ver con el periodo histórico, y esto inicia desde básicamente la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, y pues incluye también parte de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Creo que mi palabra es acá. Hola, profesor. Buenas noches, Buenas compañero. noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches, profe, qué pena. Buenas noches, señorita. Continuemos, señorita. Bueno, iniciando esta historia de las relaciones internacionales, que parten básicamente desde la Edad Antigua y la Edad Media. Este periodo iba prácticamente desde que se inventó la escritura, aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. En esta parte de la historia pues sucedieron dos hechos relevantes que determinaron como tal las relaciones internacionales, que fue el poder de la influencia y el poder de la Iglesia Católica, y también el descubrimiento de América. En esta parte pues, de la historia, este poder de la Iglesia Católica era supremamente relevante, por decirlo así, tenía el poder y el control como tal de todo básicamente. El que gobernaba pues era la Iglesia Católica, e incluso si se iban a tomar decisiones de guerras como tal, todo debía llevar la aprobación del Papa para que esto se pudiera hacer, por decirlo así. Y el descubrimiento de América, pues, básicamente para las relaciones internacionales, pues implicó que los imperios europeos y asiáticos eran pues los únicos que existían en el momento, y estos querían pues dominar todo en cuanto a los aspectos económicos y políticos, y a partir de esto es que empieza a surgir como tal la globalización. Bueno, en esta época de la Edad Media y la Edad Antigua, pues como tal no existía la intervención del Estado, por decirlo así. El poder total, como lo mencioné anteriormente, lo tenía era la Iglesia Católica. Después continuamos con la Edad Moderna. Este periodo, pues básicamente inicia a partir desde que se descubre América en 1942, y va relativamente hasta la Revolución Francesa en 1789. Este pues se caracteriza ya como tal, por surgir ya el Estado moderno como tal, y a partir de acá ya inicia como tal las relaciones internacionales a tomar fuerza, por decirlo así. Esto es de la Edad Moderna, y las relaciones internacionales parten a partir de el Tratado de Westfalia, que se dio en 1648, y pues este tratado estaba basado en la soberanía, en la igualdad jurídica, en la libertad religiosa. A partir de acá ya la Iglesia Católica pues perdió su poder, y empezó el Estado como tal a intervenir en cuanto a las decisiones económicas y políticas por cada territorio, y pues los demás estados como tal no tenían como la autoridad de intervenir en las decisiones, pues como lo hacía la Iglesia Católica. En cuanto a la libertad religiosa, pues también ya cada persona y cada estado era libre de tomar su propia decisión en cuanto a definir su religión, por decirlo así. Este Tratado de Westfalia conllevó a que las relaciones internacionales empezaran como tal a establecerse, y empezó como tal a que las relaciones internacionales fueran un pilar
o que conllevara que fuera más importante y más estudiado por los estados para así mismo empezar a tener como intervención o comunicación, por decirlo así, entre gobiernos. Durante el periodo de la Edad Moderna, pues ya también surge otra característica importante que fue la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa, que fue en 1789, y donde pues ambas naciones querían como convertirse en potencias políticas y económicas y así como tomar el control de los países que como tal no estaban tan desarrollados. Bueno, en la edad contemporánea, pues esta se caracterizó por la consolidación del Estado ya como principal actor del sistema internacional. Esto como consecuencia pues ya de la independencia de las colonias americanas. Todo esto implicó a una mayor cantidad de estados y a partir de acá surge la revolución industrial. Estos dos sucesos, que fue la independencia de las Américas y la revolución industrial, pues básicamente permitieron ya como la expansión de diferentes bienes y servicios, por decirlo así, entre naciones y así ampliar pues su capacidad económica y pues también empezar como a comercializar entre sí. Esa independencia en las Américas, pues para las relaciones internacionales implicaba que existían más estados en el mundo y que esta disciplina pues ya no era solamente el continente europeo y asiático, que eran las grandes potencias en ese entonces. Y en cuanto a la revolución industrial, pues ya como todos sabemos, la revolución industrial pues es un proceso de transformación que implica pues mayores niveles de producción en los países y pues ya es como algo fundamental en nuestras vidas para obtener los recursos, por decir así, de los mercados y acceso a mercados más grandes. Y pues para los estados europeos, pues implicó la colonización de África, donde se consiguieron los recursos naturales para sus economías y el establecimiento de relaciones comerciales en nuevos estados. Ya como lo decía, ya pues, se pudo tener mayor acceso a diferentes productos y a comercializar entre países, por decirlo así. ¿Hay preguntas hasta el momento? No, señora. No, señora. Profe, ¿me colaboras con la siguiente, por favor? ¿La revolución industrial ya? Sí, ya lo acabé de mencionar. Ah, qué pena. Bueno, hola Heidi, si quieres te Hola. colaboro con la siguiente, ¿se me puede conectar? Yurley, ya está. Profe, mira, ahí está la otra compañera. Entonces, prosiga, por favor. Sí, es que, vale, listo. Seguimos con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ok, fueron enfrentamientos mundiales pues que tomaron lugar en la primera mitad del siglo XX. Ambos se enfrentan a Alemania y sus aliados con Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Además de las implicaciones humanitarias que tuvieron, muestran que las relaciones internacionales requieren instrumentos que controlen las actuaciones de los estados. Ambas guerras mundiales tuvieron implicaciones fundamentales para las relaciones internacionales, puesto que primero son enfrentamientos que, aunque cuentan con claros líderes, involucran a estados de los 5 continentes. Segundo, implican un alto desgaste para las potencias europeas, principalmente el Reino Unido, y esto conlleva que los Estados Unidos y la Unión Soviética surjan como grandes potencias mundiales. Las relaciones actuales se caracterizan por las diversas dinámicas que generan entre estados. A esto se le suman otros actores como las organizaciones internacionales, las grandes empresas, las entidades no gubernamentales y otros, que también determinan dichas dinámicas y la configuración del sistema internacional. El estudio de las relaciones internacionales surge en 1919
con el fin de la Primera Guerra Mundial, en carácter de indisciplinar y sometido a la dinámica de los cambios. Esto pone a los estados en la política a imponer la voluntad, sin imponer la voluntad social. Hablando un poquito del sistema internacional, la creación de la ONU en 1945. Esto con el fin de conciliar entre países. Entre sus órganos principales tenemos la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, Consejo Económico Social y la Administración y la Comisión de la Administración Judicial. También es muy importante recalcar las paradigmas o teorías más importantes de las relaciones internacionales. Tenemos el realismo basado en las guerras y o sea, este tema del realismo es donde dicen que solamente se pueden solucionar los inconvenientes solamente con el tema de las guerras, solamente con las guerras dicen ellos que pueden hacer las cosas, solucionar las cosas, y no con enfrentamientos, con choques entre estados. El transnacionalismo, que es la cooperación entre los estados, y pues de ahí se deriva lo del tema de las ONG. Y tenemos el estructuralismo, que son como especie como de un pulpo, según lo que estudié, lo que leí, lo que investigué, que son los países potencias que se alimentan de los países subdesarrollados, ¿sí? Bueno, aquí este tema, ¿cómo inician las relaciones internacionales? Pues en términos generales, la tradición sitúa el comienzo de las relaciones internacionales con el Tratado de Westphal de 1948, que lo nombró anteriormente la compañera, y pues ese es el principal acontecimiento que terminó con el conflicto entre los católicos y los protestantes, otorgando soberanía a los estados pequeños de Europa. Entre los actores principales en el marco de las relaciones internacionales, si bien es cierto, los distintos países del mundo son protagonistas del estudio de esta rama, el entorno global actual asume que existen otros factores a tener en cuenta para entender los aspectos sociopolíticos y económicos internacionales. Bueno, entre dichos factores están las organizaciones supranacionales, las uniones económicas y políticas, la influencia de empresas de tipo multinacional o las acciones emprendidas desde la sociedad civil, ONGs. Aquí seguimos con la clasificación de las relaciones internacionales. Por acá. Bueno. Fundamentalmente podemos agruparlas en 4 grandes categorías: las relaciones de cooperación, las relaciones de conflicto, las relaciones de asociación y las relaciones de comunicación. Las relaciones de cooperación, que era lo que hablaba anteriormente, de lo de la parte de los paradigmas o teorías más importantes de las relaciones internacionales. Entendemos toda relación entre actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas mediante la utilización complementaria o de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones coordinadas o solidaridad. Compañera, ¿cuál dijiste? La de cooperación, ¿sí? Hola. Creo que se fue. Quizás se le cayó el internet. Sí, profe, entonces sigo yo, ella solamente expuso las de cooperación, entonces les voy a hablar de las demás clasificaciones. Vale, Las relaciones de conflicto, pues básicamente eran como las relaciones sociales que se establecían o en las que aspiraban satisfacer ciertos actores como para satisfacer los intereses, pero eran en términos incompatibles, como utilizaban todas sus desigualdades y todos sus conflictos para obtener beneficios en sí. En esta relación decía que cuando el conflicto se desarrolla entre actores de una sociedad internacional, pues se le denomina conflicto internacional. Las relaciones de asociación pues son surgidas
de la desigualdad de poder entre los actores internacionales y tienen como fin garantizar el mantenimiento de un orden jerárquico y la imposición de ciertas normas que permiten el ajuste entre los diferentes intereses de los miembros de las sociedades internacionales. Y por último, las relaciones de comunicación, que es como el proceso que realizan los actores internacionales partiendo de experiencias históricas vividas entre ellos y pues aparte de esas experiencias pues son capaces como intercambiar información y sacar beneficios del mismo. Esto ha dicho intercambio para modificar como las estructuras de las sociedades internacionales en la que pues todos los países se ven inmersos. ¿Cómo se benefician las relaciones cómo benefician las relaciones internacionales a un país? Pues básicamente en todos los sentidos, por decirlo así, nos benefician en cuanto al aspecto económico, político, cultural, pues estas relaciones, aparte de que permiten los intercambios culturales entre países, nos ayudan como a tener estabilidad económica y también nos ayudan, como lo venía mencionando anteriormente, al intercambio de bienes y servicios, incrementando pues la economía de los países que se ven beneficiados por estas relaciones. Pues ya como para finalizar, pues como una pequeña conclusión, pese ya pues a todos los conflictos que han existido como a lo largo de la historia, pues entre naciones, por demostrar una lucha de poderes, por decirlo así, por demostrar quién tiene más autoridad que otro, pues es clave resaltar que las relaciones internacionales pues han demostrado ser el pilar fundamental para la solución de los conflictos y asimismo pues obtener beneficios económicos entre los países que se ven inmersos dentro de esta relación y la colaboración pues intervención de los actores internacionales que es fundamental para lograr los objetivos de cada país. Creo que ya. ¿Algún compañero quiere opinar algo al respecto? Algo que ustedes hayan investigado y que por cosa su compañera no lo haya dicho. ¿O ampliar algo de lo que dijeron sus compañeros? ¿Nadie? Profe. Luz, Señora. ¿tú sí expusiste lo de Cristóbal Colón? No. Lo de el descubrimiento de América. Sí, pero aparte de eso de los continentes, o sea, relacionados con Cristóbal Colón. No, hablé de lo relevante. Bueno, yo quiero aportar con eso. Vale, la escucho. Listo. La escuchamos. Bueno, pues que Cristóbal Colón, aparte de que fue muy influyente y es muy importante en la historia de las relaciones internacionales, tenemos que, pues, ya como todos sabemos, descubrió las colonias, ¿sí? Las nuevas colonias, y esto hizo que los dos grandes imperios europeos y asiáticos se pusieran alertas con esos temas porque es un nuevo continente que tienen que ir y adueñarse de eso, ¿sí? Entonces lo que hicieron es dominar sus estrategias para adquirir esta nueva tierra, ya que como ya supieron que no eran los únicos existentes, entonces necesitaban tener más poder. Ya. Señorita, apúntese 0,1. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Esto no sé si no pude estar toda la exposición. No sé si se habló sobre bueno, digamos, uno de los mayores aportes entre la Edad Media que fue las
la revolución industrial. Profundícelo si quiere. Bueno, pues es algo bastante simple. Digamos que en ese tiempo la revolución industrial, esto fomentó muchísimo tanto para el desarrollo europeo en el tema de la maquinaria así a vapor, el transporte, sí, el transporte más que nada, el tren, barcos, etcétera, el uso del carbón como combustible, y eso también colaboró a lo que fueron también las guerras. Sí. En sí la guerra fue lo que aceleró parte de la tecnología. Sí, señor. Y de ahí Profe, pues yo quiero también una gran opinar necesidad algo. de minerales como el metal, el acero, Sí. todo eso empezó a ganar gran valor y gran requerimiento para grandes industrias. Sí, y la disminución de empleos, ya que tenía más. Profe, también para aportar que después de esas guerras de 1995 nace la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y esta también pues es importante y ayuda pues a minimizar un poco las tensiones y ayuda a pues a convenir comercios internacionales y pues a, a que hayan buenas relaciones internacionales. Sí. ¿Alguien más? Profe, pues Profe, en conclusión, Dígame, señorita Dale. Shirley. profe, La escucho. en conclusión, pues en sí, el concepto de relaciones internacionales fueron como los pioneros, fue pues todo lo que dijeron las niñas, ¿sí? Para empezar a un intercambio de cosas entre estados, entre naciones, a ver si supongamos Estados Unidos que nos puede aportar, o sea, las relaciones internacionales sí nos sirvieron fue para eso, ¿sí? Para de pronto colaborarse o intercambiarse entre estados que fueran recursos, tanto políticos, económicos, todo eso. Entonces yo creo que lo que influye a la relación internacional es eso, ¿sí? Como una comunicación a nivel nacional de los estados para poder tener beneficios. Eso es como pues para mí la conclusión de las relaciones internacionales y para qué ayudaron entre sí en una economía, en una política, en varios factores, ¿no? De cada país. Sí, eso es cierto. Sí, pero de cierta manera las relaciones internacionales, pues, como su nombre lo dice, pues actúan globalmente y también permite, pues, las alianzas y las motivaciones entre países para, pues, conseguir propósitos. Además de que, pues, estas relaciones internacionales son fundamentales porque independientemente de lo que pasa en un país o afecta directa o indirectamente a los demás. Un ejemplo claro de eso podría ser el conflicto entre China y Estados Unidos, por decirlo así, que es la lucha de poder por demostrar quién tiene más poder económico, de cierta forma afecta a la economía de los demás países. Entonces, por eso es importante las relaciones internacionales. Profe, también un dato importante es que anteriormente para todo se tenía que pues dirigirse al Papa, y si el Papa daba como la autorización hasta para las guerras, el Papa tenía que autorizar todo. Si un país iba a declarar una guerra, tenía que pedir. También quería complementar en la edad contemporánea, había un sentimiento de que las ciencias irían descubriendo nuevas soluciones para los problemas humanos, ya que la civilización humana progresaría cada año con nuevos conocimientos adquiridos. Una influencia también bastante grande y que me sorprende que no había aparecido en el módulo, se me hace que no aparece, que fue el surgimiento de la ONU, la Organización ¿De la Mundial ONU?
La ONU, sí, señor. Ah, sí, señor. Que Una pues ya pregunta, conocemos ahora es una como pregunta. esa entidad mundial, símbolo de paz y respeto hacia los derechos Sí, señor. Bueno, ahora alguien humanos sabe, a nosotros como seres y que también pues ya determina también. Señor, sí, Señor, profe, ¿alguien ¿qué sabe dijo? cómo empezó aquí en Colombia las relaciones internacionales? ¿Alguien investigó? Que estamos hablando a nivel mundial, sí. Ahora aquí en Colombia, ¿cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Ninguno? Uy, no me digan.